Bienvenidos a la quinta entrega de Terapia Cuántica con Péndulo. Hoy estaremos trabajando con el protocolo del cuerpo mental. Por eso los invito a que comencemos la clase. Nuestro cuerpo mental se caracteriza por ser el reino dual. Nuestra mente en cada pensamiento automáticamente busca el pensamiento contrario. Entonces vamos a trabajar mucho con el tema de la dualidad. Sobre todo vamos a tener que cambiar cosas que están en su faceta negativa, pasarlas a su faceta positiva. Así como las creencias, las memorias, las formas pensamientos, el trabajo de los arquetipos, vamos a tener que ir haciendo. Este es la planilla de entrada cuando tengamos que entrar al cuerpo mental, la planilla 20, donde vamos a tener las distintas opciones para trabajar. Lo que vamos a tener primero es la opción de limpieza, que tiene que ver mucho con este músculo, por así decirlo, que es nuestra mente, que trabaja continuamente, que no para, no se calla, etcétera, etcétera. A veces hay que hacer un poquito de limpieza y toda la energía negativa que puede llegar a tener va a haber que trabajarla. Entonces vamos a ver qué opciones hay en el módulo de limpieza. Después, por supuesto, si estamos trabajando con la mente, vamos a tener que encontrarnos con nuestro sistema de creencias y nuestras creencias inhabilitantes y generar las habilitantes. Y vamos a ver los procesos y las opciones para poder hacerlo. En el caso de las memorias, bueno, también gran función del cuerpo mental es retener una memoria de algo, sobre todo asociar esa memoria o lo negativo que quedó de esa memoria. Después vamos a asomarnos un poquito a la cuarta dimensión con el tema de los arquetipos. Los arquetipos son los dioses, o sea, las estructuras del común, del inconsciente colectivo que fueron formados por la suma de pensamientos de muchas opciones e inclusive, bueno, algunos hasta dicen que son seres y que se encuentran en la cuarta dimensión. Entonces vamos a trabajar con los arquetipos, específicamente en este caso vamos a trabajar con dioses griegos y también vamos a ver qué energía negativa el arquetipo nos está proporcionando y cuál sería transmutarla a la energía positiva. Y tenemos el tema de las formas pensamientos. Las formas pensamientos son aquellos egregores, o sea, la suma de los pensamientos de nosotros, de los demás, etcétera, etcétera, que van formando entidades independientes que buscan alimentarse, entonces incentivan nuestros pensamientos. Entonces el pensamiento, la forma pensamiento ira, cuando es alimentada por mucha gente que está enojada, va generando o va creciendo y se va generando una entidad independiente y aparte. Pero busca alimentarse de lo mismo que la construyó. Entonces va a incentivar a las personas a que se enojen y que tengan ira. De esa manera generan su alimento. Estas formas pensamientos estamos continuamente interactuando, por eso también, como estamos en el reino dual del cuerpo mental, vamos a trabajar desactivando formas pensamientos negativas para activar formas pensamientos positivas, sobre todo para el caso del tema que estemos tratando. Bueno, vamos a lo primero, el tema de la limpieza. Cuando nos toque hacer limpieza, vamos a tener dos opciones. Limpiar la energía sobrante, este músculo mental que genera. A veces hay que limpiarlo, hay basura mental. O sea, lo que vamos a limpiar es eliminar la basura mental o los pensamientos superfluos sin importancia. Entonces eso va a descomprimir un poquito el cuerpo mental, la energía del cuerpo mental. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, si nos toca la opción de energía sobrante, es borrar, liberar, desprogramar, desbloquear y descargar del cuerpo mental toda energía inútil de pensamientos superficiales en la persona, enviando al plano mental para que sea transmutado. O sea, toda esa energía sobrante se envía al plano mental para que sea transmutada. Una vez que yo hice este ejercicio, verifico y si todo está bien, se vuelve a la planilla 20. Y si no, insisto,
Bien, el segundo caso que nos puede dar, en el caso de que nos toque limpieza, es la transmutación de pensamientos. O sea, lo que tenemos que lograr es elevar la frecuencia vibratoria del cuerpo mental frente a este tema. Entonces pedimos para permitir su conexión con pensamientos más elevados, con una frecuencia vibratoria más alta. De ahí vamos a conectar con inclusive formas, pensamientos más elevadas que nos van a ayudar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como vamos a trabajar con transmutación, vamos a tener que trabajar con la energía violeta o la llama violeta. Por eso vamos a pedir al yo superior que convoque al arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la llama violeta, y a los ángeles de la llama violeta para que se transmute y se eleve la frecuencia del cuerpo mental. Entonces, eso va a permitir un cambio de paradigma, que la estructura mental se flexibilice un poco. Entonces, y la conexión, por ejemplo, acá dice conexión con conciencias elevadas, vibraciones más altas, sutiles. Gracias, gracias, gracias. Hacemos esto, verificamos si se logró y volvemos a la planilla 20. Estas son las dos opciones que tenemos con respecto a la limpieza mental. Recuérdense que esto es un código abierto, o sea, si ustedes se encuentran más opciones para agregar aquí, se agradece compartirlas. Bueno, esto sería lo que es limpieza. Una vez que hago la limpieza tengo que volver, entonces voy a volver de vuelta a la planilla 20 y voy a verificar qué es lo que tengo. Bueno, supónganse que me sale que tengo que trabajar con las creencias. Vamos a ver qué opciones me da el tema de las creencias. Bueno, acá voy a definir la creencia. Bueno, lo primero que voy a hacer es, bueno, vamos a suponer que ustedes tienen un tema. Entonces van a partir un poquito de qué partió la sesión. Entonces, por ejemplo, bueno, acá dice, defino la frase en positivo partiendo del tema de la sesión. Por ejemplo, el dinero. Entonces voy a testear que el tema del dinero, ahora vamos a ver un ejemplo específico para que ustedes lo vean mejor. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que es el dinero. Entonces, lo que voy a hacer es que con el dinero, ¿cuál es la creencia limitante que yo tengo con respecto al dinero? ¿Cómo van a averiguar la creencia limitante? Porque la verdad que las creencias limitantes pueden ser millones. O sea, acá lo que hicimos fue poner 39. O sea, ¿en qué nos basamos que sean las creencias limitantes? ¿Cuál es la función de una creencia? Bueno, la creencia es como un programa que nosotros estamos corriendo, como una aplicación que tenemos corriendo en nuestra cabeza. ¿Dónde está instalada esa aplicación? En el subconsciente. Ese subconsciente continuamente va corriendo esa aplicación. Esa aplicación puede estar codificada en positivo o negativo, o sea, los ítems están tildados en positivo o en negativo. ¿Cuál es la función que cumple el subconsciente en ese momento? Es de protegernos. ¿Cuándo se bajaron esas apps? ¿Cuándo se adquirieron esas creencias? Bueno, hay muchas causas o orígenes. Podemos tener de creencias que vienen ya de vidas pasadas, de creencias que fuimos mamando, digamos, de los ancestros, de creencias culturales, del lugar donde nacimos, y también de lo que la mayoría de las creencias son las creencias que fuimos adquiriendo en nuestra niñez. Cuando nosotros fuimos aprendiendo lo que era la vida, y éramos chiquitos, y desde el punto de vista de un niño, donde es indefenso, donde necesita sí o sí de los padres, entonces va aprendiendo la vida a través de el lente que le ponen los padres o las vivencias que van teniendo. Entonces, de esa manera ya el subconsciente va definiendo o va bajando estas apps y las va definiendo, las va configurando. Entonces, por ejemplo, podemos bajar la app del dinero e irla configurando dependiendo de dónde, de cómo fue y cómo entendimos, sobre todo en nuestra familia de origen, el tema con el dinero. Si vimos a nuestros padres discutir y llegar que sea hasta la violencia con tema del dinero, en nuestra configuración del dinero va a haber el dolor, va a estar implícito. Y así un montón de cosas. Entonces nuestro subconsciente va generando esa configuración para protegernos, para alejarnos de todo aquello que nos puede
llevar a la muerte, al peligro, al dolor, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos tener una mala configuración del tema dinero. Entonces lo que vamos a intentar ver en esta tabla, que ahora la vamos a ver un poquito más grande, que están las 39 creencias, son creencias que consideramos que podían ser creencias que significan que ponen a la alerta en el subconsciente como representación de un peligro. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que van a hacer si toman el tema del dinero, lo que van a hacer en este caso va a ser, que van a testear, vamos a ver a la planilla, a la tabla en este caso, van a testear del 1 al 39, pueden hacerlo primero por columna, es más sencillo, la primera columna, la segunda, y después van viendo este completar, que sería ¿cómo es? La creencia limitante. Entonces, por ejemplo, supónganse que les sale la 5, el dinero es sucio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, acá capaz que cuando yo iba por la calle y vi plata y la quise levantar y mi abuela, mi mamá, por una cuestión de higiene, me hicieron caca, feo, el dinero es sucio. Y eso, configuré ahí mi app del dinero con esa opción. Entonces, ustedes supónganse que sale el tema del dinero sucio, lo que van a hacer es, bueno, testear si esa es la creencia limitante y generar una creencia habilitante. O sea, este es sucio, hay que cambiarlo. Puede ser el dinero es dinero o el dinero es limpio, si quieren. Siempre también la creencia que van a, digamos, a generar, también tienen que testear si es la correcta. Siempre todo lo van a testear. Entonces, de esa manera, ustedes van definiendo. Entonces, pueden utilizar alguna de estas 39, porque si no, el detectar una creencia limitante es bastante engorroso. Por eso pusimos esta muestra, como siempre, está abierto a que haya más, para que ustedes lo vayan haciendo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, después de explicar todo esto, le voy a dar con un ejemplo. Voy a salir de esta presentación y le voy a hacer un ejemplito que puse ahí. Bueno, entonces una vez que ustedes encontraron, por ejemplo, el dinero sucio, bueno, lo que van a hacer es, una vez que están así, bueno, hacer el protocolo, ¿no es cierto? Van a pedir borrar, liberar, desprogramar, desbloquear y descargar del cuerpo mental la creencia. En este caso sería el dinero es sucio. En el señor X, en todo lo que representa y en todas sus versiones, enviando esta energía al plano mental para que sea transmutada. Bien, y voy a activar, por ejemplo, el dinero es limpio. Vamos a suponer que salió esa como la positiva correcta. Siempre verifíquenlo con el péndulo. Entonces, activo e integro el programa, el dinero es limpio en el señor X, de manera fundamental al 100%. Bien, ahí puede ser terminar el programa, pero a lo mejor necesito reforzar una creencia. Voy a tomar, si me dice que sí tengo que reforzar la creencia, lo que voy a tomar es encarar las creencias desde 4 puntos de vista. Entonces voy a generar lo que se llaman las creencias de apoyo. Bueno, la primera creencia de apoyo, esto lo voy testeando. A lo mejor este paso no hace falta y me lo puedo saltear. Entonces, si me dice sí que tengo que seguir trabajando con la creencia, si tengo que usar las creencias de apoyo, a ustedes lo que les va a preguntar el protocolo en el apunte que tienen, que esto es copiado del apunte, es preguntar si hace falta las creencias sobre. Bueno, entonces si les dice que sí, bueno, van a tener que ir a investigar si tienen que trabajar con estas 4 o con alguna de ellas. Estas creencias de apoyo tienen que ver con merecer, con poder, con querer y con hacer. Vamos a ver un poquito el tema de merecer. Bueno,
Acá dice, deben plantearse con una perspectiva más amplia. Por lo general, no basta con tener la creencia de merecer el resultado que estoy buscando. O sea, tengo que ampliar un poquito más, no solamente merezco el dinero, no. Merezco tener mucho dinero, merezco ganar el dinero, merezco recibir mi recompensa por lo que hago. Entonces también, o sea, abran un poco el espectro. Dice, es importante también tener creencias de merecer el tipo de persona que vive de ese modo. Merezco ser rico, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, habla del ejemplo de dejar de fumar. Entonces, merezco estar sano y libre de tóxicos. Pero, por ejemplo, si fuera el dinero, bueno, podríamos testear si hace falta trabajar el tema de merezco ser rico, merezco vivir libre económicamente. Entonces, de esa manera, voy ampliando las creencias. Entonces voy haciendo listas de las creencias. Acá van a tener que trabajar un poquito. No va a ser simplemente testear y usar el protocolo y darle con el icono para un lado o para el otro. Acá tienen que trabajar un poquito más. Entonces, ustedes supónganse que sale lo del dinero y bueno, dicen merezco ser rico. Y cuando le dicen a la persona, a ver, sí, merezco ser rico, y el péndulo le dice no, bueno, quiere decir que esa creencia no está instalada, entonces hay que generarla. Acá también vamos a tener una creencia que es, en negativo, hay que volverla en positivo. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta cuando uno define una creencia por el tema de la palabra no. Y como acá el no, vamos a coquetear mucho con el no. El subconsciente tiene un problema con el no lo registra. Entonces, ustedes nunca empiecen una frase de creencias con no tal cosa. Siempre se ponen al final. Es como que yo califiqué algo con no. Entonces, por ejemplo, si ustedes, vamos a ver el ejemplo de este del merezco ser rico. Si ustedes le preguntan a la persona de si merezco ser rico o no, y el péndulo les da el positivo, ahí está bien expresada la creencia, porque quiere decir que su app configurada de ser rico está tildado en no. No está deshabilitado, digamos. Entonces, esa sería la creencia negativa. Merezco ser rico, no. No debería decir no merezco ser rico. Es un trabalengua esto, pero espero que lo entienda. Bien, entonces, lo que ustedes van a hacer es esto. Cuando se tientan a que una creencia empiece con la frase no, siempre pónganla detrás, como que es una calificación. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es, supónganse que sea el merezco ser rico, y puede haber más de una creencia. Ustedes trabajan con varias. Entonces, ahí si les tocó el tema de merecer, bueno, borro, libero, desprogramo, desbloqueo, descargo del cuerpo mental la creencia merezco ser rico no en el señor X, en todo lo que él representa y en todas sus versiones, enviando esta energía al plano mental para ser transmutada. Activo e integro el programa merezco ser rico. Si lo quieren poner más énfasis, pueden poner merezco ser rico, sí. En el señor X de manera fundamental. Bueno, ese es el primer paso. Una vez que ustedes trabajaron esto, se verifica. O sea, le voy a decir a la persona que diga merezco ser rico y ahí el péndulo debería darnos el positivo. Si no, tienen que seguir investigando. A veces esto es una madeja que se empieza a desenredar. A veces pueden empantanarse con este tema, pero no se desanimen. Vayan buscando, vayan haciendo listas en papel, buscando con el péndulo, etcétera, etcétera, y lo van a poder lograr. Y escúchense a ustedes mismos, porque ustedes están trabajando mucho con la información del otro y ustedes la están percibiendo, por eso están usando un método que amplifica la percepción de ustedes, que es el péndulo. Entonces, una vez que ustedes hicieron eso, verificaron, van a preguntar si además de trabajar las de merecer, van a necesitar trabajar las creencias de poder. Las creencias de poder nos permiten confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Entonces, por ejemplo, puedo ser rico.
Puedo tener dinero, puedo ganar dinero. Entonces también voy a verificar si ese puedo o logro, por ejemplo, ganar dinero, como que es una confianza que está en mí, también. Por ejemplo, logro ganar dinero, no, y me dice que sí el péndulo. Entonces me está diciendo que esa persona tiene la creencia negativa, se cree incapaz de ganar ese dinero. Entonces voy a generar la creencia positiva, logro ganar dinero. O lo muestro de otra manera, si no quiero trabajar con el no y con el sí. Pero acuérdense, si van a trabajar con el no al final de la frase. Vamos a suponer que es esto. Bueno, hago lo mismo. Genero la creencia, detecto la creencia en negativo y le genero la creencia en positivo. Entonces lo que voy a hacer es borrar la creencia en negativo y voy a generar la creencia en positivo. Una vez que lo hice con poder, el paso siguiente, primero verificar si estas creencias, una vez que yo hice los decretos, fue borrada la negativa e instalada la positiva. Voy a preguntar si hace falta seguir trabajando con las creencias, y tengo que trabajar con las creencias de querer, de la motivación. Porque sí, yo puedo todo eso, pero a lo mejor no quiero hacerlo. Bueno, vamos a ver si también quiero. Entonces, vamos al tema de el querer y la motivación. Bien. Estas creencias nos mantienen concentrados en el objetivo. Pueden ser que las que directamente programen el deseo o la motivación. Por ejemplo, en el caso de dejar de fumar, tengo claro que quiero dejar de fumar, o tengo la firme determinación de que voy a dejar de fumar. Entonces puedo ser, bueno, quiero ser rico, deseo tener mucho dinero, quiero tener mucho dinero. Entonces acá también, en el caso de ese sentido, voy a ver si me dice que no, si está tildado en no, esa sería la creencia negativa y genero la creencia positiva. Entonces también voy a hacer lo mismo, pero trabajando desde las creencias del querer y de la motivación. Entonces, bueno, como siempre, borro, libero, descargo del cuerpo mental la creencia y la creencia en negativo. Quiero ser rico, no, por ejemplo. En el señor X, en todo lo que él representa, en todas sus versiones, enviando esta energía al plano mental para que sea transmutada. Y activo e integro el programa y la creencia habilitante. Quiero ser rico, o quiero ser rico sí, en el señor X de manera fundamental. Una vez que ya hice 3 veces el protocolo, que ya pasé 3 veces el péndulo sobre el dibujo de la persona, verifico como siempre que estas dos creencias, la que sea, si le digo, bueno, decime quiero ser rico, no, me tiene que dar el no del péndulo. Y si me dice quiero ser rico, me tiene que dar el sí. Voy a preguntar si hace falta el cuarto paso, que sería trabajar con las creencias sobre el hacer. Acá es, bueno, ya configuramos. Bueno, me lo merezco, puedo, quiero, bueno, ponete las pilas y hacelo. Entonces, estas son las que impulsan a la acción, las que nos conducirán a movernos para alcanzar el resultado que perseguimos. Por ejemplo, dejo de fumar ahora y para siempre, mis pulmones están limpios, detecto el sabor, el olor al tabaco, es en el caso. En este caso, si es rico, bueno, activo mi abundancia económica, me pongo en campaña para hacer dinero, sé cómo hacer dinero, o sea, pongo una creencia que sea un poquito más activa, que mande más a la acción. Y bueno, verifico cuáles me dicen que no y las cambio o genero creencias habilitantes a partir de ellas. Entonces, bueno, otra vez hago lo mismo, borro la creencia que está en negativa y activo el programa en positivo. Verifico y pregunto si el trabajo sobre creencias se ha realizado. Si no, por ahí tengo que seguir. Acuérdense que esto cuando no me permite salir es un bucle que voy repitiendo. Y si no, bueno, si está todo bien o ya vuelvo a la planilla 20
que es la de la entrada al cuerpo mental. Y ahí veríamos el tema de las creencias. Este tema de las creencias es para practicarlo mucho y es el que seguramente más les va a salir. El otro tema es el tema de las memorias. El tema de la memoria tiene que ver con buscar un recuerdo que es el que está jodiendo, por así decirlo. Es el que, en realidad, lo que está jorobando, o sea, no vamos a borrar el recuerdo, pero sí todo el tendal que dejó ese recuerdo, ¿no? La mala sangre, el miedo, el problema de la percepción. Acá nuestro problema como humanos es que nosotros percibimos, y muchas de las creencias, por ejemplo, volviendo un poquito al tema del capítulo anterior, muchas de las creencias que tenemos son de percepciones erróneas que hicimos. Es como que yo siempre doy el caso del nene que mete los dedos en el enchufe explorando y la madre desesperada lo saca muy bruscamente de ahí. Entonces, el nene no es consciente del peligro, pero sí es consciente que el ser que más ama en su vida lo trató mal. Entonces va a generar un precedente más contra la madre que contra ese peligro. Entonces esa percepción que es errónea, porque en ese momento no tenemos el cuadro completo, es la que generó un sistema de creencias o una memoria. Y esa memoria es la que está jorobando y frente al futuro, nos pone en la alerta de cosas, de peligros que vivimos, etcétera, etcétera. Eso no indica que, bueno, siempre está bueno que uno tenga, obvio, si uno se electrocutó o algo por el estilo, está bueno tener la memoria de que si uno mete el dedo en el enchufe le va a ir mal, pero en el sentido de cosas que de golpe quedan como bloqueadas en la vida. Entonces a veces hay que liberar ese recuerdo o liberar, más que liberar el recuerdo, porque no vamos a lograr el olvido, sino borrar o limpiar el efecto nocivo que tuvo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a ubicar primero una edad. Entonces podemos usar esta planilla que se acuerdan que estaba en el cuerpo emocional, que me permitía a mí encontrar una edad. Bueno, supónganse en el que tienen la mala suerte de que aparezca por acá el péndulo, o sea que le salga vida intrauterina. Bueno, ahí preguntan si sabe algo con respecto a que le contó la madre en la época del embarazo, etcétera, etcétera. Si hubo algo, algún hecho especial, seguramente medio trágico o medio en el momento que fue conseguido. Y si no, bueno, si no hay forma, se pide que el yo superior trabaje en ese recuerdo. Y si sale ancestros o vidas pasadas, bueno, estamos con algo que muy difícil que tengamos recuerdo. Pero por ahí, si salen los otros años, bueno, puede también. Bueno, lo mismo si salen edades muy de niños, pero lo que se hace cuando se busca un recuerdo y no hay un recuerdo específico a los 5 años, se le dice, bueno, ¿qué es lo primero que te viene en la mente? ¿Qué recuerdo que es? A lo mejor no responde a esa edad, pero sí es un eco de ese recuerdo, que es el origen de lo que hay que trabajar en la terapia. Entonces, accedo un poquito a ese recuerdo, dejo inclusive que la persona si quiere me lo cuente y trabajo con eso. Por eso dice, con la ayuda del consultante, indagar cuál puede ser esa memoria o recuerdo y pedir al yo superior del consultante si nos permite que se limpie esa especie de registro que se hizo. Entonces lo que hago es borro, libero, desprogramo, desbloqueo, descargo del ADN, las células del cuerpo físico, vital, emocional, mental y esencial, la percepción errónea y memoria nociva detectada en el señor X, sanando y revirtiendo todo el efecto perjudicial que haya producido en su sistema. Una vez que lo hice 3 veces, como siempre, se verifica que se ha eliminado el efecto nocivo de la memoria y vuelvo, si está todo bien y si no hay que trabajar otra memoria, a la planilla 20. Si nos toca trabajar con arquetipos, bueno, acá ya nos metemos con
Hay un montón de trabajos de arquetipos. Estos no son los únicos. Esto es lo que elegimos para trabajar, porque podemos trabajar con los arquetipos de Jung, etcétera, etcétera. Estos son los arquetipos del trabajo de Shinoda Golem, de los dioses y las diosas griegas. Él estudió el comportamiento de los dioses y diosas griegas y definió ciertas características y ciertos comportamientos. Y cómo nosotros entramos en ese arquetipo, que son como moldes de comportamiento los arquetipos. Podríamos haber trabajado con los de Yang, hay un montón de arquetipos, ustedes pueden encontrar más y si desean también los pueden integrar, pero cuando nosotros, que esta terapia con péndulo la hicimos preguntando con el péndulo, nos dijeron, el que haya respondido en ese momento, mi yo superior o el que sea, que trabajemos con este tipo de arquetipos. Así que bueno, ¿cómo lo trabajaría? Bueno, acá vamos a ser un poquito sexista. Igual siempre lo preguntan con el péndulo, pero generalmente si es hombre vamos a trabajar con los arquetipos de los dioses y si es mujer con los arquetipos de las diosas. Lo que vamos a ir es en la planilla que corresponda, en las tablas que correspondan, que tienen ahí en el apunte, trabajar, primero preguntar cuál es el arquetipo o dios en este caso, y vamos a testear un aspecto negativo y un aspecto positivo, porque vamos a tomar el aspecto negativo y con la energía del arquetipo transformarlo en un aspecto positivo. Este es en el caso de los dioses. Les puede tocar a los hombres trabajar como Zeus, Poseidón, Plutón, Apolo, Hermes, Marte, Vulcano y Baco. Y si son mujeres, podrían trabajar con los arquetipos de Afrodita o Venus, de Artemisa, de Atenea, de Ceres, de Juno, de Vesta y de Perséfone. Entonces ahí también tienen, acá simplemente lo que van a preguntar primero cuál es el dios o la diosa, van a testear dentro de cada uno de los dioses el aspecto negativo y después el aspecto en positivo. Y van a hacer el decreto donde se pide, teniendo el aspecto positivo y negativo, se pide borro, libero, limpio, desacoplo, desprogramo, desactivo de manera fundamental al 100% la influencia nociva del arquetipo que causa tal cosa, el aspecto negativo, en el señor X y libero cualquier emoción, sistema de creencias, sea la puerta de entrada de energía. Y activo el aspecto en positivo. Vamos a suponer que el señor X, cuando yo hago el penduleo, me sale que Apolo, y bueno, y el aspecto negativo es la arrogancia, y el aspecto positivo es la capacidad de fijarse metas y conseguirlas. Entonces, lo que voy a decir es borro, libero, limpio, desacoplo, desprogramo, desactivo de manera fundamental al 100% la influencia nociva del arquetipo que causa arrogancia en el señor X y libero cualquier emoción o sistema de creencias que sea la puerta de entrada de estas energías. Activo, capacito, programo, enfoco de manera fundamental al arquetipo para que faculte la capacidad de conseguir las cosas en el señor X para que active la conexión con su ser esencial para seguir con su camino individual y así 3 veces. Verifico, pregunto al péndulo si esto se ha logrado y si todo es así y no tengo que trabajar otro arquetipo, ya vuelvo a la planilla 20. Y después, por último, tenemos el tema de las formas pensamiento, de los egregores. Esas formas pensamiento están muy unidas a lo que es la emoción también, o sea, por eso van a encontrar formas pensamientos que parecen que fueran más bien emociones. Bueno, este es un tema bastante importante y es algo que hay que trabajar porque una forma de pensamiento es una energía que trata de alimentarse de nuestra energía. Es como una especie de vampiro. Entonces trata de que nosotros generemos la energía del que él está construido. Entonces, por ejemplo, la forma de pensamiento de la pereza
va a querer que nosotros estemos todo el día tirados en la cama y cuando deseamos y tengamos la voluntad de hacer algo, nos va a decir, no, ¿para qué? Quédate ahí, y va a ir alimentándose de nuestra pereza. De esa manera se va generando no de la nuestra sola, sino también va a tratar de alimentarse. Inclusive las formas pensamientos, estos egregores, se buscan inclusive a trabajar no solamente en los humanos, también en los animales, y va a ir afectando a todo lo que hay alrededor. Por eso también dentro de las formas pensamientos, si se acuerdan en el capítulo 1, en las influencias externas, teníamos el tema de que también de lugares sacar las formas pensamientos. La forma pensamiento, por ejemplo, de la ira o de la agresión, también entra en mucha actividad en lo que en lugares donde hay mucha gente. Por eso se hacía siempre la comparación hombre-masa, hombre-pueblo, donde uno empieza y se contagian los demás. No es solamente por simpatía, sino que en el mundo invisible hay entidades que tratan de alimentarse de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno siente que se empieza a activar esto. Entonces también puede ser que tengamos que desactivar una forma de pensamiento, pero tampoco podemos vivir sin formas de pensamientos. Por eso, porque también podemos activar y generar formas de pensamiento que son positivas, o sea, podemos generar una forma de pensamiento de la paz, una forma de pensamiento cuando se hacen las meditaciones colectivas, cuando las intenciones están, que nosotros generamos lo que serían egregores positivos también, o sea, estos seres también viven y también hay que alimentarlos de nuestra energía, de la energía del amor, de la paz, etcétera, etcétera. Entonces, específicamente en esta terapia lo que vamos a hacer es, si nos sale trabajar con forma de pensamiento, bueno, buscar en la tabla, ustedes la tienen dividida en 2 hojas, van a buscar como siempre que se busca en tabla para encontrar más rápidamente, van a buscar primero por columna y después por fila. Entonces, vamos a suponer que sale el miedo a no hacer bien, a hacerlo bien, miedo al fracaso, miedo a no hacerlo bien. Entonces, esa es como una forma pensamiento que está afectando, supónganse, en el tema que estamos trabajando. Entonces, una vez que ustedes toman ese miedo a no hacerlo bien, lo van a cambiar, van a sacar una forma de pensamiento positiva. O sea, es como en el caso de las creencias. Entonces, si es el miedo a no hacerlo bien, lo que vamos a hacer es la seguridad de lograrlo o la seguridad de hacerlo bien. Entonces, por un lado tenemos esa forma de pensamiento negativa, el miedo a no hacerlo bien, y la forma de pensamiento en positiva. Entonces, cuando vamos en el decreto, siempre cuando definen la forma de pensamiento positiva, verifiquen con el péndulo que sea correcta la expresión. Acá es testar dentro de la tabla anterior cuál es la forma de pensamiento o programa que está afectado. Definir cuál sería la forma de pensamiento o programa positivo. Y reuniendo los 2 ítems hacemos la limpieza y la activación. Entonces borro, libero, desacoplo, desprogramo, desactivo de manera fundamental el 100%. La influencia nociva de la forma de pensamiento o programa, miedo a no hacerlo bien, en el señor X, y libero cualquier emoción y creencia limitante que sea la puerta de entrada de estas energías. Y activo, por ejemplo, la seguridad de hacerlo bien, o sé que lo voy a lograr o algo así. Activo, capacito, programa y enfoco de manera fundamental al 100% la forma de pensamiento o programa. Seguro que lo voy a lograr en el señor X para que active la conexión con su ser esencial. Entonces, lo que hacemos es sacar energía de una forma de pensamiento negativa y dársela a la forma de pensamiento positiva o enfocarla en la forma de pensamiento positiva. Una vez que se hizo esto, como siempre, se verifica y volvemos a la planilla 20. Chao, forma de pensamiento negativa o la forma de pensamiento positiva. Y ahí tendríamos todos los espectros que agregamos o que consideramos que teníamos que agregar en el cuerpo mental. Acuérdense, siempre es código abierto. Si ustedes
se le van ocurriendo más cosas, pueden irlo agregando aquí. Una vez que yo trabajé con el cuerpo mental, con cualquiera de ellas o varias, según lo que me vaya diciendo, y me dice el péndulo que debo ir al suficiente, bueno, voy al suficiente y voy a volver a la planilla 1, donde tengo todos los cuerpos o aspectos del ser, a ver si tengo que trabajar con algún otro o si me da el suficiente, ahí ya estaría terminando la terapia, o por lo menos para la persona que está en la consulta o para nosotros mismos, nuestro sistema dice, bueno, hasta ahí vamos a limpiar y hago el cierre. Bueno, espero que hayan podido entender todo esto. Como verán, es más cortito, pero es más conciso. Van a tener que trabajar un poquito más, sobre todo cuando te toquen trabajar con las creencias, pero es bastante divertido. Bueno, les agradezco por habernos acompañado en este capítulo 5 del cuerpo mental y los esperamos en el capítulo 6, donde vamos a encarar el tema del cuerpo espiritual. Vamos a encarar temas como vidas pasadas, bloqueos espirituales, la búsqueda de existencias de seres de luz, que vamos a ver si ayudan a lograr esta terapia y nos acompañan en esta terapia. Bueno, como ya, muchas gracias, nos vemos la próxima.